Muy buenos días. A nombre del estudio Mario Castillo Freire, les damos la bienvenida al Encuentro Mundial de Derecho Internacional Privado en habla hispana. Agradecemos la participación de todos los expositores y la coordinación del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, le daremos el inicio a la 10ª mesa titulada La incidencia del derecho internacional privado en distintas ramas del derecho y viceversa. Agradecemos la participación de los doctores Alfonso Ortega Jiménez, Julio César Muñiz Pérez, Antonia Magdaleno, Alba Ródenas Borrás y Milo Ruiz González. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Milo Ruiz González, quien nos hará el honor de moderar el panel. El profesor Milo Ruiz González es abogado con mención sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Es socio fundador del estudio Aguado y Ruiz Abogados. Profesor de Derecho Civil en la Universidad de San Martín de Porres. Profesor adjunto de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Club Español del Arbitraje, miembro del Instituto Peruano de Derecho Civil y autor de diversos artículos y ponencias sobre derecho civil, derecho procesal y arbitraje. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días con todos, buenas tardes para los que nos acompañan desde Europa. Estamos en el Encuentro Mundial de Derecho Internacional Privado en habla hispana. Tengo el honor de moderar la mesa 10, que versa sobre la incidencia del derecho internacional privado en distintas ramas del derecho y viceversa. Nos acompañarán los profesores Alfonso Ortega Jiménez, Julio César Muñiz Pérez, Antonia Magdaleno, Alba Ródenas Borrás. Vamos a dar inicio con el profesor Alfonso Ortega Jiménez, quien nos hablará sobre el intercambio de datos de carácter personal como paradigma de desarrollo de una economía global desde la óptica del derecho internacional privado. El profesor Alfonso Ortega Jiménez es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma San Sebastián de San Lorenzo, en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, y por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos en la Universidad de Juárez, Autónoma de Tabasco. Doctor en Derecho, Premio Extraordinario del Doctorado, licenciado en Derecho y máster en Comercio Internacional, también por la Universidad de Alicante 2001. Es profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, director del Observatorio Provincial de Inmigración de Alicante, vicedecano de grado en Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, director del Máster Universitario en Abogacía de la Universidad Miguel Hernández de Elche, desde el curso académico 2021-2022. Asimismo, es director de la Cátedra de Relaciones Privadas Internacionales de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde marzo del 2022. También es magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Castellón, visitante ilustre de la Universidad San Lorenzo de Paraguay, académico de honor de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades y vocal del Observatorio Valenciano de la Inmigración. Adelante, profesor Ortega. Muchas gracias. Ahora. Muy buenas tardes, Europa, buenos días, Latinoamérica. Muchas gracias, querido Milo, por tu amable presentación. La verdad es que me da mucha vergüenza cuando uno empieza a leer el currículum. Sobre todo me da vergüenza y empieza a pensar, claro, tienes tantas cosas porque te haces muy mayor, ¿no? Si fuera más joven, pues seguro que el currículum sería mucho menor, ¿no? Bueno, todo eso no tiene absolutamente ninguna importancia ahora. Estamos entre colegas, entre amantes del derecho internacional privado y sinceramente compartir mesa con Milo Ruiz, con Alba Ródenas Borrás, con Antonia Magdaleno y con Julio César Muñiz, pues la verdad es que es un verdadero placer, ¿no? Mi agradecimiento a los organizadores de este encuentro mundial de Derecho Internacional Privado en habla hispana, me parece una idea excelente y en particular pues un abrazo afectuoso a Jorge Luis Collantes, que ha sido y es el alma mater, ¿no?, de este proyecto continuamente hasta hace un ratito y estaba ahí dándonos indicaciones por el correo electrónico, así que Jorge Luis, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, la idea de esta mesa es que de alguna manera vinculemos el derecho internacional privado con otras disciplinas, con otras materias, ¿no? Y que sobre todo lleguemos a una reflexión que yo creo que todos los compañeros de mesa coincidirán conmigo, que el derecho internacional privado impregna absolutamente hoy en día cualquier parcela del derecho, cualquier parcela de la vida, ¿no?
Hay una película estupenda, ¿no? Que por la época esta del Día de los Enamorados solemos verla todos, ¿no? Esta de Love Actually, ¿no? En Love Actually, una comedia esta romanticona y tal, ¿no? Se dice que el amor está en el aire, ¿no? Bueno, pues yo digo que el derecho internacional privado está en el aire, porque es muy difícil que hoy en día no nos encontremos ante situaciones privadas con elemento de extranjería. Es difícil que cerca de nosotros pues, no contemos con una persona de una nacionalidad distinta a la nuestra, que en algún momento pues, suscriba un contrato de algún tipo, que en algún momento contraiga matrimonio con alguien, que en algún momento el amor desaparezca y tenga que romper ese vínculo conyugal y que desgraciadamente en algún momento pues tenga que abandonarnos y por tanto se tenga que abrir su sucesión hereditaria. Por tanto, el derecho internacional privado siempre va a estar presente. Yo lo vinculo en esta ocasión concreta con la protección de datos de carácter personal. ¿Tiene algo que ver el derecho internacional privado con la protección de datos? Sin ninguna duda. Y yo creo que el paradigma es muy claro. Esa economía global en la que nos encontramos, esa globalización y ese enfoque global y esa ausencia de territorialidad de las empresas que operan en el comercio internacional nos llevan a que cada vez más proliferen los flujos internacionales de datos personales, los tratamientos internacionales de datos. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce una transferencia internacional de datos, tenemos aquel que es el titular de los datos y tenemos aquel que se encarga de que esos datos se muevan de un sitio a otro. ¿Qué pasa? Pues que en ocasiones tenemos una parte débil en esa relación jurídica y esa parte débil está representada por el titular de los datos, por esa persona física que en ocasiones pues sus datos de carácter personal se mueven de un sitio a otro, muchas veces sin su conocimiento, sin su consentimiento, por tanto, produciéndose tratamientos ilícitos internacionales de sus datos de carácter personal. ¿Qué ocurre? Que el marco jurídico que actualmente tenemos es un marco jurídico muy local, muy centrado en la protección desde un punto de vista territorial y no es un marco jurídico que piensa desde un punto de vista internacional, ¿no? Cuando ese sujeto que se encuentra en una situación de desprotección quiere reclamar porque se ha producido una vulneración de su derecho fundamental a la protección de datos, ¿no? Recordemos que es un derecho fundamental, una manifestación del derecho a la intimidad, pues tiene que acudir a una disciplina jurídica que le pueda dar cobertura, que le pueda ayudar, que le pueda de alguna manera tratar de remediar ese menoscabo que haya sufrido. Yo no conozco otra disciplina más adecuada para poder buscar una satisfacción de aquel que se ve vulnerado su derecho a la protección de datos derivado de una transferencia ilícita internacional de sus datos que el propio derecho internacional privado. Creo que el derecho internacional privado tiene que ser la apuesta decidida por soluciones a esos tratamientos ilícitos internacionales. Creo que el derecho internacional privado tiene que, de alguna manera, apostar por soluciones ambiciosas y equilibradas. Luego, si queremos en el posterior debate podemos concretar un poquito más esa idea, pero apostar por soluciones ambiciosas y equilibradas que traten de, por un lado, conjugar esa libre circulación de datos, que en el ámbito de la Unión Europea se ha convertido en una libertad comunitaria, al igual que es la libre circulación de personas, la libertad de establecimiento, la libre circulación de pagos y capitales o la libertad o la libre circulación de mercancías, y por otro lado, la protección de su derecho fundamental, como decíamos, a la protección de datos. Todo pasa, en definitiva, porque desde el derecho internacional privado aportemos soluciones. Derecho internacional privado, ya lo sabemos, se dedica a resolver problemas de competencia judicial internacional, de determinación de la ley aplicable, cuestiones de cooperación judicial, de reconocimiento y ejecución. Me centro en las dos primeras, en la competencia judicial internacional y en la determinación de la ley aplicable. Creo que debemos de darle una vuelta a las soluciones clásicas de derecho internacional privado para tratar de, con mecanismos que permitan en el ámbito de la competencia judicial internacional y en el ámbito de la determinación de la ley aplicable, satisfacer los intereses de esa parte débil en la relación jurídica que supone el tratamiento ilícito internacional. Yo creo que en competencia judicial internacional tenemos que apostar por
criterios que están más en la línea de lo que llamamos el favor actoris, es decir, que traten más de proteger a esa parte débil, como decíamos, al titular de los derechos, y en el ámbito del derecho aplicable, 3/4 de lo mismo, apostemos por el favor laesi, es decir, apostemos porque el sujeto que se ve perjudicado, la víctima directa por ese tratamiento ilícito internacional, que de alguna manera pueda quedar sujeto a una ley que le pueda satisfacer, que pueda de alguna manera encontrar soluciones a su vulneración. Yo creo que tenemos que superar clásicos conceptos como el de, en este ámbito concreto, el del lugar donde se han captado los datos, lugar donde se tratan los datos, o en general conceptos como el de la residencia o el domicilio, residencia habitual del demandado, para apostar por soluciones más acordes a un problema muy concreto. Yo creo que el concepto que en ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha podido implementar, en ocasiones, por ejemplo, en la sentencia IDEIT en relación con el tratamiento de datos, el concepto de el centro de vida, el centro de desarrollo social, el centro de desarrollo social y personal de la víctima puede ser un criterio estupendo para determinar la competencia judicial internacional, para determinar soluciones o fijar soluciones de ley aplicable. Por tanto, creo que es un problema el del tratamiento ilícito internacional, sin ninguna duda. Es derecho internacional privado, respira, destila derecho internacional privado por todos lados. Creo que el derecho internacional privado en el ámbito de la vulneración del derecho fundamental a la protección de datos en un entorno internacional, en entornos internacionales, y el ejemplo está en Internet, es decir, todo está bajo el paraguas de un entorno internacional, creo que debe ser la solución, pero esa solución debe pasar por reajustar las soluciones de competencia judicial internacional y determinación de la ley aplicable. Querido Milo, me callo aquí ahora mismo, dejo que el resto de compañeros y compañeras puedan intervenir y luego nos ponemos a debatir, que yo creo que estamos para eso. Muchísimas gracias y aquí estoy a la orden. Muchas gracias, profesor, por su brillante disertación. Ahora es el turno del profesor Julio César Muñiz Pérez, quien nos hablará sobre la incidencia del derecho internacional privado en el derecho financiero y tributario y viceversa. El profesor Muñiz es doctor europeo en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Bolonia, Italia, doctor en Historia Antigua por la Universidad de Murcia, licenciado en Derecho y licenciado en Historia. Cuenta con publicaciones como En busca del paraíso perdido, los paraísos fiscales, o el Trust, herramienta de elusión fiscal. Adelante, profesor. Muchas gracias. Tengo una brevísima diapositiva, porque no voy a tratar más, solo es una, en que lo intento determinar los puntos a tratar, ¿no? Sí que hay otros, como el que en el sentido que acaba de señalar don Alfonso Ortega, se podría incorporar el tema de los intercambios de información tributaria a nivel internacional, que en ocasiones también se producen abusos, como son las expediciones de pesca, ¿no? Más conocidas como, en terminología inglesa como fishing expedition. Pero bueno, en cualquier caso, el objetivo, por supuesto, los agradecimientos. Lo que pasa es que me enteré que eran 6 minutos y es una forma de cortar. Los agradecimientos, sobre todo a Jorge Luis Collantes, por supuesto, por todo lo que representa esta apuesta, ¿no? Bueno, el objetivo principal, decía, de mi ponencia es manifestar la relevancia que el derecho internacional privado tiene para la fiscalidad internacional, en primer lugar. Bueno, las figuras privadas de los ordenamientos en general y el tratamiento fiscal que reciben dependen de esas figuras privadas. En realidad es algo que está también en el derecho financiero y tributario general, puesto que tomamos nociones mercantiles y civiles que se configuran en el ámbito tributario, pues, por ejemplo, en hechos imponibles, ¿no? Lo cierto es que en el ámbito internacional esas figuras pues, facilitan operaciones de planificación fiscal, agresiva o no agresiva. Ambos tipos son admisibles y, bueno, resulta por ello, yo creo, esencial conocer no solo la regulación tributaria que puedan dar esos otros países, el tratamiento tributario de esas figuras, sino la regulación del derecho internacional privado, ya que permite conocer las causas y determinar mejor la función que cumple y cómo está operando la empresa en esa planificación fiscal y la posibilidad de considerarla agresiva o no
por ser, por ejemplo, pues manifiestamente artificiosa, por ejemplo, ¿no? Bueno, de hecho, yo a mis alumnos siempre les digo que hoy por hoy no es posible realizar una planificación fiscal eficiente sin recurrir a la fiscalidad internacional. Y recurrir a la fiscalidad internacional te conecta con otros ordenamientos y, por tanto, con el derecho internacional privado, ¿no? Bueno, aquí, en realidad, en esta diapositiva, los apartados 1, 2, 3 y 4 pues están muy relacionados, ¿vale? Haré una breve inciso. Pero bueno, en primer lugar señalo las asimetrías híbridas. Bueno, las asimetrías híbridas es un problema esencialmente tributario, ¿vale? Son diferencias de tratamiento fiscal entre dos jurisdicciones ante un mismo fenómeno. Por ejemplo, un mismo tipo de renta que se califican de forma distinta. Estas diferencias de trato pues llevan bien a una doble no imposición o bien a un diferimiento tributario. Es curioso porque no suele ser habitual considerar como asimetría híbrida la doble imposición. Porque en realidad, bueno, yo creo que sí deberíamos incluirla, aunque eso no es un supuesto que los estados tengan digamos, un especial interés en eliminar, ¿no? Porque no hay un perjuicio para la hacienda pública, lo que hay es un perjuicio para la competitividad económica. Entonces es distinto, ¿vale? Bueno, en este caso, como decía, el problema es de derecho financiero y tributario, es el tratamiento que le dan dos jurisdicciones distintas, pero sí hay, en mi opinión, una conexión con el derecho internacional privado. El problema insisto, está la normativa fiscal en esa, por ejemplo, diferencia de trato o de calificación como renta, pero para comprender de forma plena esas asimetrías híbridas, lo que tenemos que acudir es tenemos que acudir al negocio jurídico subyacente, tanto a nivel interno como a nivel de derecho internacional privado. De hecho, este análisis permite incluso determinar las causas de esa diferencia de trato. Bueno, pasamos rápidamente al segundo, los instrumentos híbridos. Supongo, por si acaso, para los oyentes no iniciados, los instrumentos híbridos hablamos, por ejemplo, de figuras que realizan varias funciones, ¿vale? Por ejemplo, pues un pagaré que tenga una opción de participación en fondos propios, además de cobrar el pagaré o de forma alternativa. Bueno, una regulación, en este caso, estrictamente mercantil, ¿no? Bueno, estos instrumentos híbridos, desde la esfera tributaria, crean dificultades, otra vez, para calificar la renta y facilitan que surjan asimetrías híbridas. Pueden no surgir, pero en cualquier caso el instrumento puede ser híbrido. Cuando analizamos, si queremos comprender el funcionamiento de la figura y cómo lo está utilizando el sujeto concreto, normalmente estamos en el ámbito societario, ¿vale? Pero debemos acudir nuevamente al derecho internacional privado. Por ejemplo, también puede haber otras motivaciones, ¿no? Por ejemplo, una política de atracción de inversiones, pero es que la política de atracción de inversiones es esencialmente derecho internacional privado, con los acuerdos de protección de inversiones, por ejemplo, ¿no? Bueno, pasamos al tercero, las operaciones vinculadas. Son aquellas, bueno, la definición que voy a dar, son las que se producen dentro de entidades vinculadas. Claro. ¿Y qué es una entidad vinculada? Pues lo que el derecho tributario señala que es vinculada. Por ejemplo, en el caso europeo, la directiva ZAP 2, el artículo 15 bis en el apartado 13º, si no recuerdo mal. Sin embargo, la comprensión de esta vinculación vuelve a estar en el derecho internacional privado. Se permite de nuevo determinar ese carácter artificioso de la operación, ¿vale? Ya saben que las operaciones vinculadas, bueno, se utilizan habitualmente para erosionar la base imponible, con contratos entre sociedades que están vinculadas a un precio mayor que el de mercado para generar un gasto en la jurisdicción que tiene una tributación mayor en favor de otra con una tributación menor, o que esa empresa tiene una cuantía menor, que tiene una deuda o puede cuestiones deducibles múltiples. Bueno. El cuarto elemento, más novedoso, incluye criptoactivos y smart contracts. Bueno, al igual, tengo un artículo que saldrá próximamente sobre esta cuestión. El problema los vinculo porque hay criptoactivos que pueden encerrar smart contracts, ¿vale? Lo cual hace más complejo todo. Es como si tuviésemos las muñecas estas rusas, ¿no?
no recuerdo ahora el nombre, que se van encajando unas dentro de otras, ¿no? Podemos ver la primera, pero no analizar todas las que hay dentro. Bueno, en realidad supone una incorporación de formas contractuales vinculada a la digitalización, que en mi opinión es un nuevo ámbito de estudio que debemos afrontar desde ambas perspectivas, o sea, tanto desde la problemática del derecho civil mercantil e internacional privado, como desde la problemática tributaria, ya que surgen, en mi opinión, nuevas vías de elusión y evasión fiscales. Decía antes, los supuestos 1, 2, 3 y 4 están muy relacionados. ¿Por qué? Porque las asimetrías híbridas pueden estar dentro, de hecho, suelen serlo, ¿vale? Son un tipo de operación vinculada. Una asimetría híbrida la suelen hacer los estados dentro de operaciones vinculadas. Después, por ejemplo, en esa operación vinculada se pueden utilizar también instrumentos híbridos y también se pueden utilizar, por supuesto, smart contracts o criptoactivos para integrar toda la operativa, ¿no? Por ejemplo, una operación vinculada con base en un instrumento híbrido incrustado en un criptoactivo. Por eso decía que esos cuatro primeros elementos podemos agruparlos. Lo que pasa es que son distintos, funcionan de forma distinta, ¿vale? Pero bueno. Y finalmente, un quinto supuesto, ha hecho referencia Milo a una monografía específica sobre el trust. Primero analizo lo que es el trust, lógicamente, y para después plantear los riesgos que o sea, el potencial, pues bueno o malo según la perspectiva, ¿no?, de elusión fiscal de la figura del trust. El trust, como instituto jurídico anglosajón, goza de notable salud, desde hace bastantes años está en expansión internacional, encontramos diversos intentos de incorporación a diferentes ordenamientos jurídicos, incluso en el ordenamiento jurídico islámico, el WAQFT, WAQFT, me resulta difícil de pronunciar. Bueno, aunque hay diferente nivel de éxito. Aquí es muy interesante, aquí sí he escogido este caso porque al ser una institución, entre comillas, desconocida, no es del todo desconocida porque la normativa europea sí la incluye, pero es una institución ajena a nuestro ordenamiento jurídico, pero que cada vez, debido a la globalización, está teniendo una mayor incidencia en nuestro ámbito, ¿no? Se plantea sin duda un reto no solo para la Fiscalía española, sino para la Fiscalía de los distintos estados. Por eso algunos han optado por regularlo e incorporarlo. En este punto es interesante porque hay soluciones desde el derecho internacional privado que pueden resultar útiles para el derecho financiero tributario. Por ejemplo, en el derecho internacional privado hay un trabajo de Javier Carrascosa que señala que al menos hay 3 teorías interpretativas sobre el trust, ¿no? La primera es la de la función, que bueno, no le gusta particularmente, porque trata el trust en base a la función que desarrollan en cada caso. Esta, desde la perspectiva a lo mejor del derecho internacional privado, sí es más complicado. Es verdad que un trust puede desarrollar múltiples actividades, puede operar como fundación, o puede operar como empresa, o puede operar como, ¿vale?, como patrimonio protegido. O sea, su funcionalidad es muy flexible, de ahí su éxito a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, desde derecho internacional privado parece que, insisto, no tendría mucha acogida, pero desde el ámbito del derecho financiero y tributario sí que podría tener utilidad. Bueno, la segunda tesis, vamos por orden, intentar sistematizar, es la tesis de la inexistencia. En realidad esta es la tesis que la Dirección General de Tributos Española asume. No existe. Esto, bueno, el hecho de que considere que no existe es que es transparente, con lo cual se repercute directamente sobre el beneficiario. Esto no impide tenerlo en cuenta para la planificación fiscal agresiva o no agresiva. Esto enlaza además con el patrimonio personal, bueno, con muchas otras cuestiones. Intento resumir. Pero el contra principal que tiene es que no respeta en cualquier caso la ley extranjera y es susceptible de no respetar la normativa europea. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia europea, como estoy hablando de memoria,
no doy la referencia, pero que hace aplicables a las libertades de la Unión Europea también a los trans, ¿no? La tercera tesis es por la que apostaría el profesor Carrascosa, que es la norma de conflicto específica, ¿no? Es usando principios de derecho internacional privado. Yo esto no lo discuto desde el derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque mi objetivo es otro, ¿vale? O sea, desde la perspectiva tributaria, como ya he adelantado, parece preferible el uso de la función. Esto es muy problemático por la complejidad en la aplicación. Pero si tenemos un trust que está funcionando como fundación o como patrimonio protegido y goza de unas exenciones, negar esas exenciones parece contrario al espíritu de la norma, incluso de la norma española, por el mero hecho de haber utilizado un instituto jurídico extranjero, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, pues la tesis asumida por España de la inexistencia es la de más sencillo tratamiento tributario. Por ejemplo, Italia lo ha intentado incorporar, bueno, y está generando toda una problemática específica. No entro en ello. Me queda solo aclarar un último inciso del final del título, porque pongo y viceversa, ¿no? Bueno, esto es porque no podemos olvidar que las áreas del derecho, pues como cualquier otra área científica, no son compartimentos estancos. Están conectadas y esta conexión entre áreas quizá es más clara en el ejercicio de la abogacía. Por ejemplo, si realizamos una planificación de expansión internacional de una empresa, pues deberemos tener en cuenta tanto elementos de derecho internacional privado, como los acuerdos de protección de inversores o el sometimiento a árbitros en función de la materia, como elementos de derecho financiero y tributario, la existencia o no de asimetrías híbridas, de acuerdo de convenio de imposición, ¿vale? Como también, por ejemplo, con el derecho del trabajo y de la seguridad social, que está también en conexión íntima con ambos, ¿no? Con el derecho financiero y tributario especialmente por el tema IRPF. En fin, un conjunto de elementos que permiten, creo yo, defender la importancia de una visión holística del derecho, una visión completa, más rica y diversa, cuando pues, se hace esa integración, ¿no?, entre las distintas ramas académicas y que es más fructífera. Espero no haberme pasado mucho de tiempo porque muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesor. Muy interesante su exposición. Ahora vamos a continuar con la doctora Antonia Magdaleno, quien nos va a hablar sobre proceso concursal y arbitraje internacional. La doctora está especializada en litigación y arbitraje desde hace 25 años. También fue profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia durante 12 años y desde el año 2011 dirige su propia firma, Antonia Magdaleno Abogados Economistas. Es árbitro y presidenta de la sección de arbitraje societario de la Asociación Europea de Arbitraje y también forma parte como árbitro del Tribunal Arbitral de Barcelona y de las Cortes Arbitrales de Galicia, País Vasco, Madrid y Valencia. Adelante, profesora. Bueno, muchas gracias, Milo. Buenas tardes aquí en España, buenos días en Sudamérica. La verdad es que es un placer participar en este encuentro de Derecho Internacional. Tengo que agradecer al que un poco nos ha unido a todos aquí, que es Jorge Luis Collantes, y que es el alma mater de todo esto, y cómo no, a la Biblioteca de Arbitraje del estudio Mario Castillo Freire, por invitarme a participar y por impulsar todas estas publicaciones y entre ellas la edición del Diccionario Digital de Derecho Internacional Privado que está ahora mismo a punto de editarse. Mi intervención se va a centrar en la interacción que puede existir cuando confluyen al mismo tiempo un proceso concursal, un proceso de insolvencia en España, donde una de las partes, en este caso la concursada, es parte, a su vez, valga la redundancia, en un proceso de arbitraje internacional. Cómo se pueden conectar las normas del arbitraje internacional con las normas aplicables en España.
En primer lugar, habrá que establecer cuál será la norma de conflicto, cuál será la norma que habrá de regular los efectos de la insolvencia de una de las partes en el arbitraje y, en segundo lugar, cuando ya tengamos esta norma que regulará los efectos, cuáles van a ser dichos efectos. Como decía, me voy a centrar en el proceso de concursal español y en el arbitraje internacional, y ya les adelanto que en este caso la conclusión va a ser que la norma de conflicto, la norma aplicable va a ser la norma española, la ley española. ¿Por qué? Pues en principio podría parecer que las normas aplicables al efecto, en principio digo, podríamos acudir al Convenio de Nueva York del 58 o al Convenio de Ginebra del 61. Sin embargo, pese a ser normas internacionales de arbitraje, ninguno de ambos trata la situación concreta de insolvencia. Por ello, los tribunales españoles se han decantado, primero aplicando el Reglamento Europeo 2015-848 sobre procedimientos de insolvencia y también en otros países extracomunitarios que tienen normas similares, a establecer que será la ley del Estado en cuyo lugar se haya iniciado el procedimiento de insolvencia la que nos sirva como norma de conflicto. Así, como decía, si una de las partes en el arbitraje entra en una situación de insolvencia, la normativa que tendremos que aplicar es el texto refundido de ley concursal con la reacción que al mismo le dio la reciente todavía ley de reforma 16/2022. Y más concretamente el artículo 140 de esta norma, que si me lo permiten voy a leer rápida y literalmente. En cuanto al arbitraje, nos dice: la declaración de concurso por sí sola no afectará ni a los convenios arbitrales suscritos por el deudor. Tenemos la norma de conservación de los contratos del concursado y, como el convenio arbitral evidentemente no es sino un contrato, pues va a seguir en vigor. Después dice que lógicamente los arbitrajes que estén en marcha van a continuar su tramitación hasta la firmeza del laudo arbitral. Para finalizar, y este es el apartado más importante, que nos dice: el juez de concurso podrá acordar antes de que se inicie el proceso arbitral la suspensión de los efectos de los convenios arbitrales si entiende que pueden suponer un perjuicio para la tramitación de concurso, quedando a salvo lo establecido en los tratados internacionales. Vemos, por tanto, que se establece una regla general: el convenio arbitral y, por lo tanto, el proceso arbitral siguen en marcha. Después tenemos una excepción: la posibilidad del juez de concurso de suspender los efectos de este convenio. Y, por lo tanto, dos situaciones claramente diferenciadas. ¿En qué se diferencian? En que el proceso arbitral internacional haya o no comenzado. Así, si el proceso de arbitraje ya ha comenzado y la parte española en el proceso entra en el concurso, entra en una situación de insolvencia, de concurso, aplica tan solo la regla general, es decir, no se puede suspender y acabará con un laudo. Cuando ese laudo sea firme, eso sí, vuelve a entrar la normativa española y no se va a poder ejecutar porque el juez del concurso tiene visa atractiva sobre todas las ejecuciones. De forma que, por ejemplo, si este laudo condena a la parte concursada a pagar 100.000 euros a la parte que no está en concurso, a la parte extranjera, esos 100.000 euros se van a reconocer dentro del concurso como un crédito con la calificación que fuere, pero no se podrá ejecutar y cobrar ese dinero. Sí cabrían, en cambio, aplicando normativa internacional, siempre que el reglamento de la Corte que estuviera actuando lo permita, que el Tribunal Arbitral estableciera medidas cautelares para preservar que en el futuro ese crédito sí podría, en su caso, ser cobrado.
Esta, decía, es la norma general, pero también he comentado que teníamos una excepción a esta norma. ¿Cuándo se produce la excepción? Cuando el proceso concursal existe y es después cuando se pretende iniciar el proceso arbitral internacional. En este caso, sí puede el juez del concurso suspender los efectos del convenio arbitral, de forma que no va a poder ni siquiera iniciarse. ¿Y qué es lo que hace falta o qué requisito se exige para poder llevar a cabo esta suspensión del proceso arbitral? Pues la norma dice que lo podrá de forma facultativa hacer el juez del concurso siempre que ello suponga un perjuicio para la tramitación del concurso. En este caso, y aunque ahora veremos muy brevemente qué significa o cómo se interpreta ese perjuicio para la tramitación del concurso, lo cierto es que en este caso entra en juego de nuevo la vista atractiva del juez del concurso y la competencia que antes hubiera tenido un tribunal internacional la recupera el juez del concurso. Lo establece así una relativamente reciente sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 1 de diciembre del 2022. Y decía, esta situación excepcional y que por lo tanto debe ser interpretada en general de forma restrictiva, como toda excepción a una regla general, necesita de un requisito: que el convenio arbitral o el proceso arbitral pueda suponer un perjuicio, literalmente dice la norma, para la tramitación del concurso. Y si incido tanto en esta literalidad es porque el texto concursal, cuando habla de posibilidades excepcionales en general, se refiere al perjuicio en el interés del concurso, perjuicio para el interés del concurso, entendido este interés pues como el objetivo del concurso, que vendría a ser en definitiva que el cobro o el pago a los acreedores. Sin embargo, aquí no habla de interés del concurso, sino de tramitación del concurso, lo cual ha llevado a muchos autores a hacer una interpretación muy rigorista de esta excepción y decir que tan solo cabría la suspensión del convenio de arbitraje en aquellos supuestos en que el arbitraje, de llevarse a cabo, interfiriera en el desarrollo del concurso, parangonando así tramitación con desarrollo del concurso o con proceso, aspectos procesales, por ejemplo, en una ralentización del proceso concursal. Sin embargo, los tribunales, en las pocas veces o en las pocas sentencias que existen, no ha sido así como han interpretado este perjuicio para la tramitación, sino que, por ejemplo, en una sentencia bastante comentada y criticada, por cierto, del Juzgado de lo Mercantil de Santander de 30 de septiembre de 2019, es una sentencia que, donde la parte concursada iba a ser demandante en un proceso de arbitraje internacional que debía celebrarse en Londres con aplicación de la ley inglesa. Precisamente la sociedad concursada no podía iniciar ese proceso arbitral porque su situación de insolvencia le impedía hacer frente a los costes de este arbitraje internacional que, como sabemos, en muchas ocasiones es costoso. La cantidad en la que supuestamente había sido perjudicada esta parte concursada ascendía, o la reclamación hubiera ascendido a 600.000 euros. Y esto se puso de manifiesto al juez de concurso pidiéndole por el administrador concursal en España que decretara la suspensión o la ineficacia de ese convenio arbitral, porque ello estaba impidiendo de facto a la concursada iniciar la defensa de sus intereses en ese contrato. Y esta sentencia acaba efectivamente estableciendo la suspensión, deja sin efecto ese convenio arbitral y permite
a la concursada iniciar acciones contra la otra parte, que hubiera sido la demandada en el proceso en Londres, iniciarlas en España y, como decía, aplicando la visa atractiva del juez del concurso en el ámbito del juzgado de lo mercantil de Santander, que es quien finalmente dictó la sentencia. Por lo que, como vemos, se trata de un caso donde claramente el proceso concursal, la tramitación entendida como desarrollo del proceso, no se hubiera visto afectado por el convenio arbitral, más bien lo contrario, la demanda incidental en el ámbito concursal lo que hace es ralentizarlo y, en cambio, si se establece esta suspensión por el juez del concurso basada en el interés de la defensa de los acreedores en el proceso. Bien, creo que me he ceñido más o menos al tiempo establecido y, en todo caso, si quedara al tiempo, pues podríamos debatir alguna de las cuestiones. Muchas gracias. Perfecto, doctora. Muchas gracias por su interesante participación. Y vamos a cerrar esta espectacular mesa con la doctora Alba Ródenas Borrás, quien nos va a hablar sobre la protección patrimonial desde el punto de vista internacional. La doctora Ródenas Borrás posee una extensa trayectoria en el ámbito del derecho internacional privado y en especial en asesoramiento de empresas nacionales y multinacionales, así como a particulares de habla alemana e inglesa. Su especialidad es el derecho patrimonial inmobiliario, contractual, sucesiones de familia y de empresa y derecho procesal, ello siempre unido a un elemento de internacionalidad. Entre sus clientes figuran compañías de distintos sectores económicos, como empresas tecnológicas, inmobiliarias, industrial, etc. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y máster en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Münster, Alemania. Asimismo, es presidenta de la sección de Derecho Internacional Privado y Comunitario del Colegio de la Abogacía de Barcelona y profesora asociada en la Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona, dictando la asignatura de Derecho Internacional Privado, entre otras cuestiones. Adelante, doctora. Muchas gracias, Milo Ruiz González, también a los organizadores por ponernos en común y permitirnos conocernos, y un privilegio compartir la mesa con ustedes, con vosotros. A ver, has dicho, cerramos, estaba pensando lo mismo cuando estaba escuchando las distintas ponencias de los compañeros, en el sentido de que hemos hablado de protección de datos, derechos digitales. Ayer mismo estaba presidiendo también y moderando una mesa sobre la Digital Act, sobre inteligencia artificial, la Directiva de Servicios y Mercados Digitales, etc. Está el tema fiscal. La fiscalidad va unida, como no puede ser de otra manera, a los temas mercantiles, a los temas laborales, los nómadas digitales, que desde la pandemia, si antes eran expatriados, ahora los llamamos nómadas digitales. Y aquí se une un tema fiscal, un tema mercantil, un tema laboral, y también en ocasiones hay temas de inversiones, tanto de la empresa que los contrata como de esas personas físicas que al final pues desean también instalarse en ese país de acogida. Por eso siempre digo yo, detrás de las empresas hay personas, y detrás de las personas hay toda una historia que empieza, que acaba, que puede acabar, como comentaba Alfonso Ortega Jiménez, con una ruptura personal, de pareja, con un fallecimiento, y si es una empresa, como ha apuntado la profesora Antonia Magdalero, pues puede ser un tema concursal, ni más ni menos, puede ser un tema judicial, arbitral, y lo que hemos de ver, como yo siempre digo, es cómo se ha hecho el traje, si ese traje lo hemos hecho a medida o no. Y es lo que siempre le digo también a mis alumnos. El derecho internacional privado no deja de ser un sudoku, un puzzle. Si una de las piezas no encajan ya desde el inicio, el resultado va a ser nefasto. Por eso cuando nos vienen muchas veces clientes a los despachos, a mitad de camino dices, hombre, esto unos pasos anteriores hubiésemos podido solucionar bastantes cosas.
No me quiero extender porque luego espero tener un poquito más de tiempo, pero sí que es cierto que cuando hablamos de protección patrimonial y sobre todo los países que somos destinatarios de inversiones, sea a nivel de empresa, hoteleras, inmobiliarias, y España es uno de ellos, y muchos países de Latinoamérica también lo son, por su situación sobre todo en cuanto al clima y obviamente la existencia de una seguridad jurídica importante, pues hablamos del patrimonio, conjunto de bienes que pueden ser muebles e inmuebles. Siempre pensamos más en el inmobiliario, pero Julio César ha hablado también criptomonedas, criptoactivos. Esto está cambiando. Las nuevas generaciones piensan en otras formas de inversión y si están relacionadas con los ODS, con todo lo que es desarrollo, sostenibilidad, mucho más. O sea, open your mind, hemos de ir más allá de estos temas. Quienes invierten puede ser matrimonio, puede ser una pareja de hecho, registrada o no registrada. Aquí también ya nos resuenan los reglamentos en materia de protección patrimonial. Pueden ser del mismo sexo o no. Puede invertir una empresa familiar o una empresa que no sea familiar. Pero las personas que forman parte de esta empresa, en ocasiones son otras empresas, pues siempre hay un titular único. Y esto Julio César seguro que lo sabe, que a la que vamos al notario es lo primero que nos preguntan. ¿Y quién es el titular último? ¿Por qué? Porque ahí hay un tema de blanqueo de dinero que también nos viene del derecho internacional y hay un tema de control de inversiones, que como sabréis, el 4 de julio ya desde el 4 de julio tenemos un nuevo Real Decreto que nos cambia otra vez el régimen de inversiones extranjeras directas, que entrará en vigor en septiembre, y ahí sobre todo en según qué inversiones en ámbitos más de tipo de empresa, determinados sectores y a partir de un importe en el tema inmobiliario, pues va a haber una obligación reforzada a la hora de comunicar este tipo de inversión. Las inversiones también son por tiempo limitado, como apuntaba antes Alfonso. Nacemos y morimos. Las empresas lo mismo, se constituyen y entre medio pueden pasar muchas cosas, litigios, concursos, cambio de socios, cambio de administradores, o donaciones. Cuidado con las donaciones. Y si fallecen los socios, ahí tenemos que mirar qué donaciones se han hecho, qué sucesiones y si entre medio han habido pactos de socios y en caso de matrimonios si han habido capitulaciones matrimoniales. Pero no solo ver si hay, sino cómo se han hecho, si se han tenido en cuenta este tratamiento legal internacional, que sí que es cierto que a nivel familiar y sucesorio es totalmente fragmentado a nivel europeo, que es muy difícil en ocasiones saber por dónde hemos de empezar en cuanto a competencia, ley aplicable. Es prácticamente imposible aportar una respuesta jurídica unitaria y universal al régimen de patrimonio familiar. Y ya no solo hablo de los aproximadamente 9 reglamentos que podían tocar esta materia, reglamentos europeos, sino también los convenios de la Haya sobre la materia. ¿De acuerdo? O sea, hemos de salir también de Europa. Y más hoy que estamos aquí con vosotros y con los amigos de Latinoamérica. Otro tema que todavía Europa no tiene resuelto, pero que sí, ya hay un informe de una decisión del Consejo y una propuesta de reglamento, es la protección de personas vulnerables. ¿Sí? Que sí que está el convenio de la Haya de 13 de enero del año 2000 sobre protección internacional de los adultos, que la Unión Europea y los Estados miembros son parte de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que hay una propuesta de reglamento ya del Parlamento Europeo y del Consejo relativo también a la competencia ley aplicable y reconocimiento de ejecución y cooperación en materia de protección de adultos. Incluso se crea un certificado de representación en la Unión Europea. Es decir, ayudará en este caso, como ayudó seguramente el reglamento de sucesiones. Sí, tendremos un certificado único que también va a agilizar cualquier trámite entre los países miembros. También este reglamento remite en ley aplicable y en competencia
al convenio de La Haya. Es decir, pasará como el reglamento 4/2009 en cuanto a alimentos también, porque dice, hombre, si ya existe un instrumento que funciona, vamos a intentar a ir todos a una. Para mí lo que es importante es tener clara cualquier tipo de inversión, tener esa visión global, transversal de los diferentes ámbitos materiales que van a intervenir y sobre todo tener muy clara esa dispersión que tenemos en cuanto a reglamentos europeos, en cuanto a esa protección patrimonial familiar. Si no es familiar, sí que hemos de tener en cuenta otros instrumentos. Pero como yo siempre digo, detrás de las empresas, sean familiares o no, hay personas. Y esas personas tienen toda una vida larga o no tan larga, pero en cambio constante. Lo dejo aquí, un placer y cualquier cosa estoy a su disposición. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer unas rondas finales para los que deseen, muy cortas de 2 minutos, por favor, porque hemos excedido en algunos casos los tiempos, para no complicar a las mesas siguientes. Profesor Ortega, ¿nos desea compartir algunas reflexiones finales? Muchas gracias, Milo. Bueno, estaba aquí tomando notas mientras intervenían los compañeros. Se ha hablado de fiscalidad internacional, derecho concursal, procesal, arbitraje, protección del patrimonio. Todo lo hemos convertido en algo internacional. Yo estoy, por ejemplo, ahora trabajando últimamente temas de inversiones en obras de arte. También tiene su elemento de internacionalidad, sin ninguna duda. Vuelvo a la idea inicial, creo que la sociedad va avanzando, el derecho debe hacerlo, el derecho internacional privado creo que es la herramienta que más se muestra permeable para poder encontrar soluciones, tiene relación absolutamente con el resto de disciplinas jurídicas y con la idea que manifestaba Alba, comentaba, el derecho internacional privado es un puzzle, ¿no? Hay que encajar las piezas. Yo a mis estudiantes les digo que para resolver un problema de derecho internacional privado hay que subirse encima de la mesa. Y lo hago, me subo encima de la mesa, ¿no? Y le digo, miren, el asunto empieza así y terminaría así. Cuando tengamos claro cómo termina el asunto, rebobinamos y empezamos a construir, ¿no? Porque si me encuentro en un problema de crisis matrimonial internacional y tiene que resolverse aplicando un derecho extranjero, no el derecho del foro, pues lo primero que tengo que hacer es buscar medios de prueba adecuados para poder, ante la autoridad pública que corresponda, decirle en qué consiste ese derecho extranjero. Cuando ya lo tenga, entonces me dedico a presentar la demanda, ¿no? Pero la clave no estará en la demanda, sino estará en que le pruebe a ese órgano jurisdiccional qué dice ese derecho extranjero, cuál es su contenido, si está vigente o no, cuál es la interpretación que los tribunales de ese Estado han hecho, etcétera, etcétera. Por tanto, derecho internacional privado es una disciplina compleja, sin ninguna duda, divertidísima, divertidísima, porque siempre estamos en contacto con la realidad absoluta y hoy en día en un mundo tan globalizado como el actual, pues sin ninguna duda yo creo que se muestra en toda su esplendor y gozamos de una salud excelente. Buena prueba de ello es este encuentro mundial y como diferentes parcelas del derecho, ¿no? Se ven siempre íntimamente conectadas con ese pegamento que es el derecho internacional privado. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy interesante reflexión. Ahora el profesor Muñiz. Bueno, muchas gracias. Creo que me excedí de tiempo porque tenía preparado más contenido mentalmente y me pareció un poco, pero bueno, totalmente de acuerdo. Lo único es, pues bueno, como un elemento del derecho internacional privado bien sirve de fundamento o bien determina esas opciones disponibles, ¿no? Porque al final es lo que decía, el derecho no son departamentos estancos, al final te ves obligado a trabajar interdisciplinarmente, sí que a lo mejor en abogados, en abogacía, se esté más acostumbrado a equipos interdisciplinares, en investigación quizá un poquito menos, pero bueno, quizá haya que reflexionar en ese punto. Nada más y nada, me tenéis a vuestra disposición por si acaso queréis o veis algún punto tributario en algún tema. Salud. Muchas gracias, profesor. Profesora Magdaleno. Sí, yo
vamos, muy brevemente hacer un apunte sobre bueno, en general, soy de la opinión de que todo nuestro derecho procesal interno peca mucho de esa falta que comentamos o que estamos comentando todos de la internacionalidad o de previsiones específicas para lo internacional. Y hay un punto de este artículo 140 que comentaba antes, bastante conflictivo, que no he comentado y que es el que permite impugnar, no suspender, sino impugnar incluso un proceso arbitral internacional o un convenio internacional cuando se entienda que existe fraude. Habría mucho que hablar respecto de este fraude y qué se entiende que es fraude, pero pongo un ejemplo, un convenio arbitral previsto un año antes de la situación concursal con el objetivo de o que fuera susceptible de servir para sacar bienes de la masa. Si ese proceso arbitral se está viendo en el extranjero, ¿hasta qué punto tiene competencia el juez español para decretar su nulidad? Se abre todo un mundo de posibilidades y de alternativas que, bueno, que dejo encima de la mesa y que llamo la atención porque es seguro digno de tener en cuenta. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Y ahora cerramos con la profesora Ródenas Borrás. Siempre me toca cerrar. No, pues vamos, yo me adhiero a todo lo que han comentado los compañeros y que ese puzzle o ese sudoku, yo creo, Alfonso, que todavía te tendrás que subir un poco más y lo sabes, porque además aquí del derecho internacional tenemos el derecho interregional. Sí. Entonces aquí ya el lío se vuelve más grande y eso no lo sabe todo el mundo. Y yo creo que aquí es un tema que podemos aportar mucho en el sentido de decir, cuidado, residencia no es nacionalidad, pero hay una residencia. Residencia no es vecindad civil, pero puede tener unos efectos importantísimos. Por lo tanto, simplemente lanzo también esta luz y como ya cierre absoluto, que creo que hay que planificar toda sucesión patrimonial, empresarial, familiar o individual. Y trabajar en equipo, como estamos haciendo hoy, aportando y aprendiendo como no podía ser de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes, a los que nos han acompañado durante esta mesa. Sin duda es un tema muy interesante el tema del derecho internacional en un mundo tan globalizado, me atrevería a decir también en un mundo que ha cambiado post pandemia y que ha llevado algunas implicancias también en el derecho internacional. El derecho internacional es transversal, como se ha podido ver, es casi como una columna vertebral a muchas áreas del derecho. Y sin duda le haremos una invitación o una intimación a Jorge Luis para que haga un segundo evento en el que podamos explayarnos con mayor extensidad, porque los temas han sido de mucha interés y utilidad. Les agradezco desde Perú, ha sido un placer conocerlos, un placer aprender de ustedes y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias con todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo fuerte a todos. Adiós. Adiós. Gracias.